Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nuestro amante Padre Celestial, en estos momentos en los cuales vamos a iniciar con la exposición del presente tema, pedimos la presencia de tu Ruach para que todo cuanto podamos meditar sea de gran bendición para los oyentes y sea hecho todo para la honra y la reverencia de tu nombre. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Por la gracia de nuestro Padre Celestial, seguimos compartiendo esta serie en la cual esperamos sea realmente de bendición. Muchos hablan acerca de los 144.000. ¿Quiénes son? ¿Quiénes serán? ¿Serán literales? ¿Serán simbólicos? Yo me inclino, como lo hemos dicho ya en alguna otra ocasión, a que debido a las circunstancias que ellos van a tener, a los caracteres que van a tener, a lo que tienen que desarrollar, para mí son totalmente literales. Porque estos 144.000 van a estar reflejando el carácter de Yeshua. Van a estar reflejando a aquel que dijo que el Padre y Él eran uno solo. Y que nosotros debemos ser uno con Él. ¿Cómo? Uno en carácter. Y ese uno en carácter son los que van a tener los 144.000 que van a estar proclamando las buenas noticias eternas al mundo entero. En las señales antes del fin que pronunció el mismo Redentor del mundo, en Mateo capítulo 24, verso 14, un verso muy conocido también quizá por usted mismo, Él dijo en esas señales antes del fin: y será predicado este evangelio del reino, será predicado estas buenas nuevas eternas. ¿Cómo deben ser predicadas? A todo el mundo, ¿verdad? Pero ¿cómo? Por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué testimonio, hermano y hermana? El testimonio de su vida en la nuestra. El testimonio de Él en nosotros. Las buenas nuevas son esas. Habiendo sido antes tremendos pecadores, habiendo sido antes simientes de la serpiente, como hijos del trueno, ahora por su gracia, por su misericordia, nos transformó de tal manera que habiendo sido antes pecadores, ahora podemos llegar a ser hijos de Elohim, y los 144.000 son los que van a reflejar su carácter por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pregunto, ¿será por eso que el Redentor del mundo no ha venido todavía a redimir a su pueblo? ¿Porque no estamos reflejando su carácter? ¿No será que todavía concede tiempo con su gran misericordia para que cada uno de nosotros podamos discernir la realidad de las cosas y tomar en cuenta también nuestra salvación, si es que queremos ser salvos? Pero la Escritura me indica que estas buenas noticias eternas serán predicadas por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el testimonio que la gente está viendo en ti, hermano y hermana que me escuchas? ¿Están viendo en ti el carácter de Yeshua? ¿Estamos viviendo de acuerdo a la luz que hemos recibido? ¿Somos representantes de Él? ¿Somos colaboradores con Él? ¿Somos embajadores de ese reino que Él desea que tú y yo reflejemos para que otros sientan deseos también de conocerle y de aceptarle?
Repito, de nada sirve hablar de los 144.000 si no reflejamos su carácter. Y esos 144.000, este evangelio del reino que debe ser predicado para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, son las mismas buenas nuevas que vivieron antes de la venida del Salvador, que enseñó el mismo Redentor del mundo cuando estuvo aquí con nosotros, que enseñaron también los discípulos, que vivió y enseñó también el apóstol Pablo, porque ninguno de ellos predicó un evangelio totalmente diferente, como el que ahora están enseñando todas las iglesias, inclusive esa iglesia que presume de ser el remanente. Si estas buenas nuevas son las que deben ser predicadas al mundo entero, yo debo de entender cuáles eran las buenas nuevas que vivió nuestro Redentor, que enseñaron los discípulos, que vivió el apóstol Saúl Pablo, y que por vivir y enseñar esas mismas enseñanzas, todos fueron perseguidos y la mayoría de ellos ejecutados. Pablo, 30 años después de la resurrección del Salvador, seguía hablando acerca de las fiestas solemnes de Yahweh, evidencia de que no habían sido abolidas con la muerte del Redentor. Seguía guardando el Shabbat, el día de reposo, evidencia de que tampoco fue abolido con la muerte del Redentor. E hizo mucho hincapié en la correcta alimentación que debiéramos comer hoy para que nuestro cuerpo pudiera ser morada de ese espíritu, de ese Ruach HaKodesh. Esas son las buenas nuevas que deben ser predicadas, de tal manera que al reflejar el carácter de Yahshua en nosotros, su gracia que nos ha transformado, su poder en nosotros, estas buenas nuevas sea predicado por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Volviendo otra vez al tema de los 144.000 y siguiendo con la misma interpretación que hallamos en Apocalipsis capítulo 14, en el verso 6 nos dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel, a otro mensajero que tenía el evangelio eterno, las buenas noticias eternas, para predicarlos a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En ningún lugar de la Escritura usted va a hallar que las fiestas solemnes, que el día de reposo, fueran abolidas con la muerte del Redentor. No lo va a hallar. ¿Por qué? Porque el cuerno pequeño, la institución que fue levantada después de la destrucción del Imperio Romano, no había sucedido todavía, y todavía estaba en embrión el proceso de ese surgimiento del cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, verso 25, que pensaría en cambiar las festividades religiosas juntamente con la ley. Es evidente, hermano y hermana que me escuchas, que si nosotros analizamos bien y comparamos texto con texto en las Sagradas Escrituras, llegamos a la plena convicción de que el mundo religioso, las iglesias, las asambleas, las congregaciones, todas están bebiendo de una manera o de otra del vino del furor de la fornicación de esa mujer babilónica que ha engañado al mundo entero como representante de Satanás en la tierra. El Evangelio eterno debe ser predicado a todo el mundo para que entonces venga el fin. Los 144.000 van a reflejar el carácter de Yahshua. No lo olvides, no te dejes seducir por esas palabrerías de que no importa lo que somos. Sí que importa, hermano y hermana.
Él vino a desenmascarar el carácter de Satanás y a mostrarnos el carácter del Padre. Vino a revelar el carácter del Padre. Vino a glorificar su nombre, a manifestar su nombre, como dice en Juan capítulo 17. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me diste. He manifestado tu carácter. ¿Cuál es el carácter que tenemos nosotros, hermanos y hermanas que me escuchan? ¿Seremos parte de los 144.000 o seguiremos todavía siendo simientes de la serpiente? El apóstol Pablo, en su carta a los hermanos de Galacia, en el capítulo 2, verso 20, nos dice algo muy importante. Con Yeshua estoy juntamente ejecutado. Y ya no vivo yo, dice él, mas vive Yeshua en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Está morando Yeshua en ti para poder ser parte de esos 144.000. ¿Estará morando Yeshua realmente en mí para poder vivir y enseñar un evangelio por testimonio para que entonces pueda venir el fin? El testimonio de Pablo fue totalmente convincente, hermano y hermana que me escuchan. De perseguidor pasó rápidamente a ser perseguido. ¿Por qué? Porque hubo en él una metamorfosis plena y total. Lo único que a él le faltaba aceptar era la redención del Salvador, aquel a quien tanto perseguía. Pero cuando se le revela camino de Damasco, Saúl no fue rebelde a la visión. Saúl aceptó el llamado, aceptó a su Creador como su Salvador personal, y ese cambio en su vida, esa metamorfosis tan plena y convincente que pasó en él, rápidamente se convirtió de perseguidor a perseguidos por los mismos judíos que antes eran sus hermanos. ¿Está sucediendo eso contigo, hermano y hermana que me escuchas? ¿Estás siendo perseguido por tus mismos hermanos en la fe? ¿Están viendo en ti algo diferente a lo que antes ellos veían? ¿Qué pasó con la vida de Juan, el discípulo amado? Nos dice el evangelista Marcos que eran considerados como hijos del trueno, ¿verdad? Marcos capítulo 3, verso 15, así lo indica, hijos del trueno. ¿Cuál fue la vida y la experiencia de Juan, el discípulo amado? 3 años y medio contemplando al maestro de Galilea. 3 años y medio viendo lo que el maestro de Galilea hablaba y hacía. 3 años y medio sintiendo el deseo de estar cada vez más cerca de él. Aún después de su muerte y resurrección, Juan seguía contemplando al Redentor del mundo. Seguía contemplándole, como nos dice la Escritura, que conforme vamos contemplando, somos transformados también a su imagen y semejanza. Juan seguía contemplándole, seguía recordándole, seguía viviendo las escenas que él había visto del Redentor del mundo, del Maestro de Galilea. Hasta el punto que en Apocalipsis capítulo 1, verso 2 nos dice, estando en la isla rocosa de Patmos, que ha dado testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio de Yeshua el Mesías y de todas las cosas que ha visto. Juan, el discípulo amado, dio testimonio de la palabra, vivía de un escrito está, vivía de la palabra y daba también testimonio de la vida de Yeshua en su vida. Por eso fue perseguido y por eso fue llevado, desterrado a la isla rocosa de Patmos para que nadie supiera de él.
Y en el verso 9 nos dice del mismo Apocalipsis capítulo 1, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Yeshua el Mesías, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por causa de qué? ¿Porque alguien le quiso llevar? ¿Porque él dijo, quiero estar en la isla rocosa de Patmos? ¿Por eso fue? No, hermanos y hermanas, dice la palabra, por causa de la palabra de Elohim y por causa del testimonio de Yeshua. Él vivía de un escrito está, y él reflejaba en su vida, en su carácter, en su forma de hablar, el testimonio de Yeshua el Mesías, el testimonio del Maestro de Galilea. La gracia de Yeshua, morando en nosotros, tiene poder para transformarnos. La justicia perfecta de Él tiene que morar en nosotros para que podamos ser hijos de Elohim, habiendo sido antes hijos del trueno, como lo fue también Juan, el discípulo amado. Concluyo la reflexión de hoy, hermano y hermana. Los 144,000 van a reflejar el carácter de Yeshua y van a predicar este evangelio por testimonio de lo que antes eran y ahora son, para que entonces pueda venir el fin. ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué estás haciendo por la causa? ¿Qué estás haciendo por aquel que dio su Hijo? ¿Y qué estás haciendo por aquel que dio su vida por ti, hermano y hermana que me escuchas? Gracias, Padre Celestial, por esta reflexión que tú me has permitido poder realizar. Permite, Padre, que sea hecho todo conforme a tu voluntad y que podamos prepararnos para ese encuentro contigo. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, les invitamos para que sigan en nuestra sintonía, para que sigan sintonizando nuestro canal y al mismo tiempo, si creen que estos mensajes son de bendición, compártanlo con sus amigos, hermanos, conocidos, para que cumplamos también en parte esa gran comisión que debemos proclamar. Hasta nuestro próximo encuentro. Que nuestro Padre Celestial, juntamente con su Hijo, les bendigan, es nuestro deseo y oración. Hasta entonces. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.